En mi corto tiempo que tengo en el Señor, cuando yo le he pedido que me ayude a avanzar, Dios cambia mi manera de pensar. Si yo quiero ser un mejor pastor para ustedes, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Sí me entienden? Yo tengo que estarme prestando. Y a medida que un líder y una líder como ustedes, hermanas, estamos trabajando en que Dios quite todo eso estorbo que es conforme al mundo y aprendamos a pensar como Dios piensa, no, hermano, nada los detiene. Somos canal de bendición maravilloso para mucha gente. Por eso dice la palabra, que la palabra de Dios es como una semilla de mostaza, una cosa chiquitita. ¿Sí la han visto la mostaza? Es un brinquito de color así negros. Dice que, pero cuando esa semilla empieza a multiplicarse, empieza a generar cambios, y uno es fiel a esa semilla, a esa idea de Dios, uno se acomoda, uno se adapta, ya está, no tenemos que descubrir el hilo negro, nos empezamos a acomodar. Dice que esa semilla empieza a hacerse tan fuerte en nuestra persona, que dice que se hace un arbolote, que después andan los pajaritos y todos, muchos animalitos, muchos seres alrededor de ese árbol para ser bendecidos por su sombra. Ese es el nivel de crecimiento que nos quiere dar Dios. Pero tenemos que ser humildes y decir, Señor, ayúdame a quitarme ese paradigma de que ya me la sé de todas y que nadie me va a enseñar nada de mí. Y ayúdame a borrón y cuenta nueva, a cambiar, a tener una mentalidad nueva, diferente, de equipo, con mi esposo, con mi pareja. Hasta sexualmente somos diferentes. Físicamente somos diferentes. Los hombres somos un poquito más estables, siempre estamos enojados, y la mujer de repente anda barriendo la calle, y luego a los 15, 20 días, cuando está con la regla, está toda embarada, y luego cuando está en la ovulación, te anda persiguiendo. Nadie dijo amén. A lo que voy es que la mujer es muy voluble. Mis hijos me dicen, papá, es que no la entiendo. No, ni nunca la vas a entender. Dios hizo a las mujeres para amarlas, para quererlas, para admirarse de tantos cambios y no te aburres con una mujer. Pero siempre lo vemos del lado negativo. Siempre lo vemos del lado negativo, porque no es como yo. No, Dios no quiere hacer a las mujeres hombrecitos, ni a los, bueno, que ahorita está de moda en el DF, ni a los hombres mujercitos. Dios quiere que tengamos muy definidas nuestras cualidades y nos juntemos, nos hermanemos y sumemos y multipliquemos. Ahora, pues ya le estoy diciendo que Dios hizo a la mujer más inteligente que Adán, ya se lo dije, ¿verdad? Y en el verso 24, hermanos, dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este principio, ahí vimos el principio del orden, o de la autoridad. Este principio que estamos viendo aquí, es el principio de lo que es la unidad. La unidad, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra cosa distinta, la unidad es una sola carne, una sola carne. Dios tiene que separar para hacer algo nuevo. El principio de separación es poner límites. Sí, puedes estar físicamente tú aquí y la mamá acá, y estoy hablando de papá y mamá, porque a veces hay mujeres que están tan apegadas a la mamá que se rigen por los principios de mamá y no buscan la dirección de Dios con su esposo, porque están con el cordonzón umbilical así como de 3 dobleces o 4 con la mamá. No se ve, es invisible, pero su corazón no está con el esposo. Y hay muchos hombres que desesperan tanto a las hermanas porque todavía están muy apegadas, y lo que diga su mamá, eso es ley. Oye, pues Dios, Cristo te quiere hacerte bendecirte. No, pero mi mamá, Dios dice que tengo que ser católico. Bueno, Dios mío, pues no tienes voluntad, todavía no eres hombre, todavía no tienes capacidad de decisión personal propia. Es un don de la libertad. Tienes que tomar tus propias decisiones, ya tienes 35 años.
Entonces, a veces nosotros tenemos que cortar el cordón umbilical. Dios, tenemos que separarnos para hacer algo nuevo. Y tanto el hombre como la mujer, ¿cuánto cuesta? Mucho. Todo. Cuesta todo una separación. Oye, 15 años, 20 años con la mamá y el papá, y de repente que tú hagas tu propia vida, cuesta, es un proceso doloroso. Pero los dos lo tienen que hacer. Y debemos de aprender a cuidar esos límites de la pareja. De esos límites debemos de aprender a cuidarlos, porque cuando viene el primer hijo se abren. Ay, viene la señora, ay, este es el hijo que yo necesitaba porque mi viejo ya se salió del trabajo y ahí lo tengo todo el día y ya se fueron todos mis hijos y quiero encontrar un sentido en mi vida. Véngase para acá el nieto, yo te lo cuido. Tú vete a trabajar, hijita, vete a trabajar, yo te cuido al niño. Le doy biberón porque ya no tengo, pero si yo pudiera hasta le daba pecho. ¿Sí o no? Y el papá y la mamá bien baquetones. Ay, mira nomás, gracias Señor por las oraciones. Y le entregas al niño a la señora, se adueña, sigue sin enfrentar los problemas con su marido porque era una etapa en la cual ya no hay hijos y se quedan solos. Y las cosas que no resolvieron por estar el hombre ocupado en el jale, en la chamba, persiguiendo la chuleta cada día, y la señora ocupada con los hijos en la escuela, se quedan solos para Dios ayudarlos a resolverlos, porque sigue estando la bendición de Dios ahí con ellos, pero siempre andan buscando cada uno de ellos un distractor para no enfrentar su realidad, y luego desordenan su vida y desordenan la de la nueva pareja, porque la señora, ya el niño ya va a ser formado no por 2, sino por 3, por 4, y se hace un monstruo. Porque imagínense un cuerpo con 2 cabezas, ¿cómo se vería? Es un monstruo. Entonces empieza el niño con problemas porque empieza a ser chiflado y le hace caso a la mamá, y cuando tiene ganas va con el papá. O sea, tiene 3 papás, y eso en lugar de bendecido, ahí se pierde todo el perfil de Dios. Porque nosotros tenemos que cuidar ese principio de separación que se da desde que tú te casas y te separas de papá y de mamá. Pero debes de aprender a cuidarlo. Tú, papá y mamá, tenemos que aprender a cuidar ese principio de separación hasta el final de nuestra vida, porque son principios que si te sales de ellos lo comienzas muy bien y después te vas desviando. Ya no empieza a volar, ya no se empieza a mover el barco, y el Hércules que estaba yo diseñando ya no pudo agarrar vuelo, porque fallaste con un principio. El principio de separación es un principio vital, necesario por salud mental y de bendición, y para que la familia, los nuevos, se formen bien. Los abuelos muy respetables tienen su lugar, pero son los abuelos y son de visita. Ay, hijita, hija, qué bonito, y ya. Pero quien tiene que hacerse responsable es papá y mamá. Entonces, por salirnos de los principios de Dios, vean cómo estamos en las familias. Para acabar, no voy a terminar, pero para acabar con este punto ya del día de hoy, dice la palabra de Dios algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que Jehová Dios, cabeza de Adán, del primer Adán, le dio instrucciones muy precisas sobre el plan que quería hacer con él. Pero dice la palabra de Dios que se viene a la escena alguien muy astuto, que es Satanás. Eva no tuvo ese contacto con Dios como lo tuvo Adán, porque como les digo, cuando nació Eva, fue Adán el que le dijo: mira, es esto, tú vas a ayudarme a hacer esto, juntos vamos a hacer esto, y había una relación de equipo. Pero Satanás siempre busca al más débil, y en este caso dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 1, que la serpiente era astuta. Estamos siguiendo ahí, vamos a ir leyendo ahí. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a la mujer, fíjense bien, al ser más débil de la familia, le dijo Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y ahora se puso a señalarle todos los árboles. Empezó a tener contacto o comunión Satanás con la persona más débil de la familia.
¿Sí les familiariza algo esto? Que a veces de nuestros seres amados más débiles es de donde empieza el acoso, el engaño, la desviación. De una manada, el león o la leona, que son las que siempre andan buscando, los cansan, y el más débil que se va quedando de la manada es al que es su presa. Dice la Biblia que anda Satanás como león rugiente, buscando a quien devorar, y lo sigue haciendo, no descansa. Pero era responsabilidad de Adán de estar atento con su esposa, y era responsabilidad de su esposa tener comunión con Adán. Dice la palabra de Dios que Eva fue engañada, porque espiritualmente tenía poco el Señor, les digo, o sea, era la ayuda idónea, y ella sí fue engañada. Pero quien no fue engañado fue Adán, porque Adán, de viva voz de Dios, recibió la instrucción de que de ese árbol no se comía. Entonces, aquí es el dilema de Adán, y aquí con esto voy a terminar. Este dilema de Adán lo vamos a pasar todos los esposos. Y la mitad, o les puedo decir que 70% de los esposos caemos en lo mismo que cometió Adán. Y se hace un desfiguro de nuestra familia desde el principio, desde la base, por caer en el dilema de Adán. Dice la palabra de Dios ahí, que después de esa pregunta en el verso 2 dice que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sí? Eso de tocar, y era la tentación que traía ella. Porque qué curiosas son las mujeres. Yo no le puedo decir nada a mi esposa, decirle, oye hijita, ¿qué? Ay, no, nada, mañana te digo, no duerme. Dime, me ahorca. Me deja sin... Pero tengo que decir porque si no duerme, es curiosa. Pero mi bendita y santa mujer es única, no, ninguna otra mujer es curiosa. Pero Dios dijo en la palabra, si ustedes se fijan en el verso 16 del capítulo anterior, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, punto. No comerás. Pero le metió ahí, sacó lo que tenía en su corazón la muchacha, ¿verdad? La guapa Eva. No podemos ni comer ni tocar. Y andaba así con la ansia, ¿verdad? Yo creo que tenía días de no dormir porque lo quería tocar, que tenía curiosidad, qué se siente, qué parada, que andaba con esa curiosidad. Por eso Satanás sabe a quién tentar, y nos tienta siempre de lo más débil o de nuestros propios malos deseos. Dice que del árbol del fruto, en el verso 3. En el verso 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tocó, ¿verdad? Agarró el fruto, lo tomó y lo comió. Ella murió espiritualmente ahí. Pero ella muerta espiritualmente, ella pecando, porque ella fue la que pecó, va con la cabeza federal de la humanidad y le da también a su marido. El marido, ya les digo, él es el que sirvió al mandamiento. Y entonces de seguro empezó la discusión: no pasa nada, viejito, pues si es un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, total, todos se endeudan. Y el Señor: no, pero en mi corazón y mi mente me dicen que no la hago para traer los gastos, los pagos son muy altos. Viejito, no pasa nada, total, acuérdate, luego se te va a echar mi mamá encima, y se te van a echar mis hermanos encima si no haces esto, si no haces, o si haces esto. Y el dilema de Adán.